por la separación iglesia-estado que existe en nuestro país, el matrimonio no tiene valor legal. Entonces pasaba que si por alguna razón una pareja se divorciaba, la mujer y los hijos quedaban desprotegidos. Por la separación iglesia-estado, los pastores no casamos legalmente. ¿Debo casarme por la iglesia si ya estoy casado por el civil? ¿Y si era católico y me casé por la iglesia católica? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia las autoridades civiles? Separación entre la iglesia y el Estado. Es importante que comprendamos este tema, mis hermanos. Por favor, los quiero muy atentos. Todos decimos: Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque existe una separación entre iglesia y Estado, particularmente en nuestro país, Dios nos mandó a tomar en cuenta y obedecer a nuestras autoridades. Cuando quisieron meter en aprietos a Jesús, ¿verdad? Y le preguntaron acerca de si debía dar o no el tributo o los impuestos, Él respondió esto: denle al César lo que es de César, y a Dios denle lo que es de Dios. Eso significa, hermanos, también que cada creyente debe respetar, sustentar y obedecer a las autoridades civiles, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra máxima autoridad, que es Dios y su palabra. No deben ser estrechamente vinculados iglesia-estado como en algún momento lo estuvo, y la iglesia tenía tanto poder a cuestiones de historia, ¿verdad? Y a las que no nos vamos a meter, pero no debe estar vinculado. Sin embargo, el Estado debe proteger la iglesia sin dominarla o interferir con los asuntos de ella, ya que por ley en México gozamos de libertad de culto religioso. En 1992, esto, miren, relativamente fresco esto, se creó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Voy a leerle estos artículos, son 3. Artículo 1. Sus normas de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Este es un problema, por ejemplo, que testigos de Jehová presentan en cuanto, por ejemplo, al servicio militar, honores a la bandera y demás, ¿verdad? Que pues son parte de nuestras obligaciones también como ciudadanos mexicanos. El artículo 2 dice: el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: a. Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables.
No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. Mire que esto hasta legal es. No se puede obligar en la iglesia a este tipo de cosas. Hay iglesias que lo hacen, casi obligan a las personas a las ofrendas, a los diezmos, al servicio y demás. Hermanos, todo en la iglesia tiene que ser por convicciones, por amor a Dios, porque entendemos los principios de siembra, de cosecha, de servicio, de honra a nuestro Dios. Por eso en la iglesia siempre les digo, cuando el aseo, ir a predicar y demás, siempre trabajamos con voluntarios y debemos tener tanto cuidado. La iglesia debería tener tanto cuidado con esto, que inclusive legalmente está prohibido. Nadie puede ser obligado. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Artículo 3. El Estado es laico. No podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Vean cómo el Estado debe o debería proteger la iglesia y todo culto de la índole que sea, ¿verdad? Cada uno es libre de creer lo que quiera. Nuestra labor es predicar, y entonces cuando alguien cree, se convierte y demás. Estaba viendo un documental ayer a propósito del tema, que en San Juan Chamula, hermanos, y me pareció este dato muy curioso. Este dato yo ya sabía sobre el consumo de refrescos. Hay una marca en particular, la más consumida. ¿Cuál es? Sí, la Santa Coca-Cola, ¿verdad? Que allá justo es eso. La Coca-Cola la tienen como una bebida sagrada, igual que el posh, usada en ritos religiosos. Los curanderos lo utilizan como para curar, y es casi una bebida sagrada. La tradición de nuestros padres, ellos bebieron Coca-Cola y nosotros bebemos Coca-Cola, dicen así de ese tamaño. Y ¿saben qué? En su culto la Coca-Cola es parte de los curanderos, hacen su culto, hacen todo su ritual y demás, bendicen la Coca-Cola y atribuyen a la Coca-Cola propiedades curativas. Libertad. Están en toda libertad de adorar la coca, el posh o la cruz de Pachán. Cada quien, ¿verdad? Legalmente existe esa libertad. Ahora, por otro lado, como iglesia, debemos comprender que Dios también estableció al gobierno civil. Después de la desobediencia de Adán y Eva, fueron expulsados del huerto de Edén y no habían reglas sociales para guiar a la gente, solo la conciencia. Y mucha maldad empezó a crecer, a desarrollarse a tal grado que conocemos la historia. Dios destruye a esa humanidad para destruir esa maldad, y después del diluvio Dios hizo un pacto con Noé que da evidencia del gobierno civil, y empieza desde el principio, desde el Génesis también, las leyes. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿A qué le suena eso? Ley. Ya es una ley, que posteriormente esto se traduce a la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que les he explicado. El ojo por ojo, diente por diente no tiene nada que ver con venganza, sino con justicia. Comienza y da evidencia desde el Génesis inclusive. Luego, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes como Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, ahí mismo en Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fue también, escuche esto, desde el Génesis que Dios estableció, y aquí quiero que aprendamos algo, tal vez ya lo saben, no sé, o recordemos. Desde el Génesis también fue que Dios estableció el matrimonio como una institución. Queda instituido el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quise poner estas bases, miren hermanos, para abordar lo siguiente. A menudo me hacen esta pregunta cuando del tema de matrimonio se trata, cuando alguien recién se convierte o cuando el tema por alguna razón surge. Estando en Oaxaca, viajando, un hermano me hizo la pregunta. Dijo, así como mi papá, ¿será que se tiene que casar? Pues ya todos sus hijos son mayores y están casados. Y le digo, hermano, ¿no es casado? Dice, es que mire, dijo, yo cuando me convertí, yo estaba casado, pero por la ley de los hombres, por lo civil. Debemos entender, hermanos, que el matrimonio es una institución divina, instituida, les dije hace un momento, desde el Génesis. Por tanto, correspondería a la iglesia tal acto. Y así fue. ¿Qué fue lo que pasó? Por la separación iglesia-estado que existe en nuestro país, el matrimonio no tiene valor legal. Entonces pasaba que si por alguna razón una pareja se divorciaba, la mujer y los hijos quedaban desprotegidos. Y sobre todo en tiempos, ¿verdad?, donde la mujer no laboraba, y si vamos a los tiempos bíblicos, peor aún, una mujer sin su esposo y sin sus hijos, peor, era la llamada desamparada. Entonces, en los tiempos bíblicos, hermanos, la mujer era amparada a través del matrimonio, que en los tiempos bíblicos el matrimonio por la iglesia, por llamarlo de alguna manera, la bendición sacerdotal, todo el ritual religioso del matrimonio, no solo era un ritual religioso, tenía valor legal para proteger a la mujer. Era la manera que funcionaba aún desde en la ley de Moisés. Entonces, cuando en nuestro país, por ejemplo, viene la separación de iglesia-estado, el matrimonio por la iglesia deja de tener valor legal. Entonces, algunos líderes religiosos atribuyen a este hecho la razón por la cual se instituye la boda civil y se incluye para la iglesia. Sin embargo, quiero que preste atención aquí. No es solo por eso, sino que Dios mismo fue quien puso a esas autoridades y nos mandó a honrarlas y obedecerlas. Dios puso pastores y jueces y magistrados, gobernantes, presidentes federales, estatales, municipales, ejidales. Dios es quien puso a las autoridades, pone a las autoridades y nos dice, nos pide que nos sometamos y les obedezcamos.
Si analizamos las Escrituras, vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento el matrimonio tenía un valor legal también, no solo espiritual y no solo de bendición sacerdotal. Podemos darnos cuenta de ello cuando leemos Mateo capítulo 19, donde las personas, los fariseos y los religiosos de la época están discutiendo el tema del matrimonio y del divorcio con Jesucristo. Mateo 19, versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Carta de? ¿Qué será eso? ¿A qué le suena? Acta de divorcio. Si existe una carta de divorcio o un acta de divorcio, entonces significa que previamente también existía un acta de matrimonio o carta de matrimonio como una cuestión también legal, es decir, este es casado, esta es casada, y si se va a repudiarla o se va a divorciar, hay que darle carta de divorcio, nuevamente un documento que lo deslinda de responsabilidades y demandará también según las cláusulas las responsabilidades, ¿verdad?, de la persona repudiada. Entonces tenía también un valor legal. Vuelvo a esto. En México, por la separación existente entre la iglesia y Estado, la boda por el civil es requisito legal de que están casados. Así que cuando el hermano me preguntó, yo le dije: hermano, es que usted está casado. Pero yo no me casé por la iglesia. Esta es la otra cosa que tenemos que entender. Por la separación iglesia-estado, los pastores no casamos legalmente. ¿Qué es lo que se hace entonces en la iglesia? Un culto de acción de gracias, honra a nuestro Dios, la bendición sacerdotal o pastoral, la bendición de los padres, que por supuesto, que por cierto, hermanos, no es un tema menor si quieres que te vaya bien cuando te casas. Entonces es importante ambos, pero legalmente usted se casa por el civil. Y nosotros ministramos y bendecimos aquí al que ya se casó por el civil, porque yo no puedo bendecir un matrimonio que está en fornicación. Es en contra de lo que Dios estipuló en la palabra de Dios. ¿Cómo pues yo voy a bendecir lo que Dios condena? Dios instituyó las autoridades civiles, por eso entonces primero tiene que casarse, vaya, cásese por sí, luego venga y recibirá la bendición pastoral, la bendición de sus padres, porque de otra manera ni la bendición pastoral ni la de sus padres hará efecto si la condenación de Dios está allí por algo que Él reprueba y usted practica. ¿Me siguen todavía? Ese es el tema. Ahora, en Estados Unidos, allá sí vale legalmente. Los pastores, los sacerdotes o curas y los jueces tienen autoridad legal o civil para casar, no en México. Señor, ya estoy entendiendo. Es importante, mis hermanos, que tengamos estos datos y cómo esta separación iglesia-estado repercute de alguna manera en algunas cuestiones doctrinales que tenemos como iglesia. Entonces, ¿debo casarme por la iglesia si ya estoy casado por el civil? No es necesario. Yo le decía a este hermano, ¿cuántos años de casado tiene? Y me dijo, no sé, se estaban por cumplir, creo que 30 y tantos. Y le digo, es que yo no recuerdo mucho de los datos, le digo, pero hay bodas de plata, hay bodas de esto y bodas de esto. Hagan una celebración de acción de gracias, le digo, y renueven votos y la bendición de Dios, si tienen esa inquietud, ¿verdad?, de vestido blanco y demás, y porque es bonito también, a veces está en el corazón. Pero si se han obedecido los principios que Dios ha establecido a través de las autoridades civiles, hermano, hermana, tu matrimonio, tu hogar está bendito porque ustedes son benditos. Así de sencillo. Ahora,
Y si era católico y me casé por la iglesia católica, ¿están casados? Miren, no, si ese fuera su tema, usted no está casado, usted no está casada. Ese matrimonio, esa boda por la iglesia de la religión católica tiene validez. Présteme atención otra vez acá. Tiene validez para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos el matrimonio no es solamente como nosotros lo vemos. Para ellos el matrimonio es un sacramento. ¿Qué significa que es un sacramento? Un sacramento es parte de lo que hay que hacer para salvarse, un requisito para salvarse. Ellos creen en 7 sacramentos y de esos 7 sacramentos el matrimonio es uno de ellos. Por eso ellos dicen, yo estoy casado y hice mi sacramento del matrimonio. Porque creen que eso los va a salvar junto con el bautismo, la comunión, la confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, no recuerdo, son 7. Entonces para ellos tiene validez religiosa como un tema religioso, de culto religioso para su salvación. Para nosotros no, porque nosotros hemos comprendido que el matrimonio no es un sacramento, es más, ni siquiera es una ordenanza, solo un requisito que Dios estipuló de manera civil, para no estar bajo fornicación y o adulterio. Y la salvación es por gracia, por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia las autoridades civiles? Número 1, debemos someternos a ellos, como ya vimos en Tito 3:1, Romanos 13:1 y 2, que ya leímos. Ahora, 1 de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa debería ser nuestra actitud en cuanto a las autoridades civiles. Segundo, debemos orar por las autoridades, por nuestras autoridades. 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No me gusta meterme, y no lo voy a hacer, abordar tanto el tema, ¿verdad?, de política y demás, pero pídale a Dios sabiduría y que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos dé dirección, que sea Él, y que con nuestras oraciones sea Él cumpliendo sus propósitos para nuestro país, que está en un caos devastador para la sociedad, nuestra ciudad misma, mis hermanos. Nuestras oraciones son importantes. Entonces recuerden, nuestra actitud de obediencia a las autoridades terrenales debe estar moderada por lo siguiente. ¿Podemos desobedecer a las autoridades civiles? ¿Desobedecer? Sí. Cuando nos manda a hacer algo que Dios prohíbe, o cuando nos prohíbe hacer algo que Dios manda. Solo entonces usted puede desobedecer a la autoridad que sea. Cualquier autoridad que usted tenga, si le manda a hacer algo que Dios prohíbe o le prohíbe hacer algo que Dios manda, usted está en todo su derecho de desobedecer. Pedro dijo, no voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. Agarró, salió de la cárcel, ¿qué hizo? A predicar de nuevo. A esto me mandó mi Dios y, lo siento, ustedes serán muy autoridades, pero aquí no. Primero a nuestro Dios.